Autoestima, trabajo y amor. Si bien la autoestima afecta todos los aspectos de nuestra existencia, hay dos con los cuales se relaciona muy especialmente: el trabajo y el amor. A través del trabajo y del amor mostramos el nivel de seguridad y sentido de valor personal que tenemos. El drama de nuestra vida consiste en la expresión de la propia visión interna de nosotros mismos. Cuanto más alto sea el nivel de nuestra autoestima, más probabilidades tendremos de encontrar un trabajo y un amor a través del cual podamos expresarnos de una manera satisfactoria y enriquecedora. Y por el contrario, cuanto menor sea el nivel de nuestra autoestima, estaremos más expuestos a que nuestras experiencias en el trabajo y el amor lleguen a confinar nuestra autoestima a un plano insatisfactorio. Analicemos en primera instancia la relación entre la autoestima y el trabajo productivo. Por trabajo productivo entendemos cualquier actividad con un fin determinado, que implique la mente, la fuerza y la capacidad de prestar servicio a los propósitos de la vida. Desde cavar una zanja, conducir un tractor, llevar adelante un negocio, hasta emprender una investigación científica. Los elementos esenciales para la autoestima, uno de ellos es la eficacia fundamental. Podríamos llamar a esta eficacia metafísica, pero el concepto de eficacia también puede aplicarse a nuestra efectividad en áreas específicas de esfuerzo, proveniente de conocimientos y habilidades que se hayan adquirido. Esta efectividad se expresa en el campo del trabajo productivo. Llamaremos a este eficacia particularizada. Una persona puede exhibir cierto grado de eficacia particularizada y carecer, no obstante, de ese sentido de eficacia fundamental que resulta esencial para una sana autoestima. Por ejemplo, un hombre o una mujer pueden ser muy seguros o capaces en el trabajo, pero sentirse aterrorizados frente a una mayor necesidad de reflexión, independiente en la esfera moral, ética o intelectual, temerosos de trascender un marco familiar de referencia establecido por el grupo particular al que pertenecen. Que otros reflexionen sobre las cuestiones esenciales de la vida. Son los otros los que determinan el contexto en que se desplaza este tipo de individuo, el contexto moral, de valores, el contexto intelectual. El ejecutivo agresivo sumamente eficiente constituye un ejemplo de esta clase de persona. Por otro lado, una persona puede poseer una sana autoestima, un profundo sentido de la eficacia fundamental o metafísica, pero, por tener intereses muy especializados, carecer de las muchas habilidades prácticas que la mayoría de las personas considera de rigor, como saber conducir, cocinar o realizar alguna reparación hogareña de lo más sencilla. Sin embargo, lejos de temer a estas tareas, normalmente se siente segura de la capacidad de adquirir las habilidades necesarias en caso de que surja la necesidad. El sentido de la eficacia metafísica proporciona seguridad en la capacidad básica de aprender lo que sea necesario. La eficacia metafísica se expresa a través de alguna forma de la eficacia particularizada, pero la eficacia metafísica no se confina en su expresión a ninguna forma particular de actividad. Se proyecta en cualquier forma de empresa constructiva. Sería imposible adquirir o sustentar un sentido de la eficacia metafísica sin adquirir también algunas formas de eficacia particularizada, en otras palabras, sin implicarse en alguna forma de trabajo productivo. Mantenemos nuestra eficacia metafísica mediante la continua expansión de la eficacia particularizada. En esto consiste el crecimiento como forma de vida.
Este criterio se opone al adoptado por los escritores contemporáneos que hablan con desdén del trabajo y el logro de objetivos, como si estos valores fueran solo una invención diabólica del capitalismo. Igual que con el trabajo, también el amor puede buscarse no como expresión de la autoestima y de la estima hacia otra persona, sino como un medio de elevar una autoestima muy baja. No lleva a ninguna parte la teoría de encontrar a alguien que nos ame con el fin de poder amarnos a nosotros mismos. No obstante, millones de personas lo intentan día a día. Cuando el método falla, solemos adentrarnos en otra relación, la cual a su vez fracasa, y luego intentamos otra más, o decidimos en cambio que el amor es algo inexistente. De la misma manera en que muchas personas saltan de un proyecto a otro, muy bien pueden saltar de una relación a otra, impulsados por el mismo propósito, el terror de llegar a descubrir que no tienen nada en su interior, si alguna vez se detienen para realizar una introspección. El amor es nuestra respuesta emocional hacia aquello que estimamos mucho. Es la sensación de alegría experimentada en la existencia del objeto amado, alegría en la proximidad y alegría en la interacción o compromiso. Amar es deleitarse en el ser que uno ama, sentir placer en presencia de ese ser, sentir gratificación o realización en contacto con ese ser. Percibimos a la persona amada como una fuente de realización de necesidades profundamente importantes. Muchas personas pueden enamorarse, pero para mantener vivo el amor a través del tiempo se requiere seguridad en sí mismo y respeto hacia sí mismo. Si gozo de un sentido fundamental de eficacia y valor, y si como consecuencia me siento digno de amor como ser humano, tengo una riqueza emocional en mi interior que puedo canalizar en el amor. Si no tengo respeto por mí mismo, si no me valoro, en cambio, tengo muy poco que dar. Veo a los demás esencialmente como fuentes de aprobación o desaprobación, no como personas por derecho propio. Es más, si no siento que soy digno de ser amado, resulta muy difícil creer que alguien pueda amarme. La profesión de amor del otro choca con mi autoconcepto. Aun si rechazo conscientemente mis sentimientos de ser indigno de amor, mi baja autoestima permanece operando bajo la superficie de la conciencia para destruir mis intentos de establecer relaciones. En mi inseguridad puedo subvertir el amor de innumerables maneras, exigiendo demasiadas reafirmaciones, mostrando una posesividad irracional, convirtiendo en catástrofe ciertas desavenencias insignificantes, intentando ejercer el control, probando formas de rechazar a mi pareja antes de que ésta me rechace a mí. Podemos elaborar nuestras relaciones con los demás durante años. Podemos leer libros de psicología, consultar a consejeros matrimoniales, participar en un sinfín de talleres y seminarios, y no obstante, tener un problema subyacente muy difícil de afrontar, llamado ansiedad de felicidad. Volvemos a encontrarnos con el principio de motivación por el miedo. La ansiedad por la felicidad constituye uno de los problemas más difundidos y menos comprendidos. Muchas personas sienten que no merecen la felicidad, que no tienen derecho a ella, que no tienen derecho a la realización de sus necesidades y deseos emocionales. A menudo sienten que si son felices se les arrebatará la felicidad o algo terrible ocurrirá para compensarla, algún horrible castigo o tragedia. Por esta razón, la felicidad es para estas personas una fuente potencial de ansiedad. Si bien es posible que la deseen en un nivel de la conciencia, pueden temerla en otro. Es posible no darse cuenta del problema conscientemente. El individuo en cuestión puede insistir, por supuesto que tengo derecho a la felicidad, pero, quizá,
habiendo logrado una buena relación, su respuesta a la felicidad sea una sensación de ansiedad y desorientación. Cuando nos sentimos felices y la felicidad acciona la ansiedad y la desorientación, debemos aprender a no hacer nada, a excepción, quizá, de sentir, de escribir y compartir la sensación, y a no permitir dejarnos inducir a comportamientos autodestructivos. Lentamente podemos construir cierta tolerancia hacia la felicidad. Podemos aumentar nuestra capacidad de enfrentarnos a la alegría sin caer presos del pánico. Incluso podemos descubrir que ser feliz es mucho menos complicado de lo que habíamos pensado y que la alegría representa nuestro estado natural. Conservando la presencia de ánimo para no rendirnos frente al miedo, generando la conciencia necesaria para desenvolvernos en este nivel, practicando la honestidad emocional, que puede ser necesaria entre nuestra pareja y nosotros. Al mismo tiempo hacemos crecer nuestra autoestima y de este modo damos lugar a que el sentimiento del derecho a la felicidad arraigue en nosotros. La represión de la emoción y la negación de los sentimientos sabotean insoslayablemente la claridad del pensamiento y la integridad de la conciencia, con desastrosas consecuencias para la autonomía, en particular en lo que respecta a los juicios de valor. Es de suma importancia comprender que la ceguera con respecto a importantes aspectos del sí mismo conduce a la ceguera sobre importantes aspectos del medio ambiente. La persona que niega la necesidad de compañía y sociabilidad puede ignorar las oportunidades de satisfacer tal necesidad, como por ejemplo las señales de interés y amistad por parte de las personas que le importan. El individuo que niega la realidad de su propio dolor no identificará la fuente del dolor, como por ejemplo que tiene por amigos a las personas equivocadas, y se dejará herir una y otra vez por esa gente. El individuo que niega sentimientos de ira puede atribuirlos injustamente a otros, y creer que hay ira donde ésta no existe. Estamos hablando de una ley de funcionamiento psicológico de profunda importancia. La comprensión se desplaza libremente en ambas direcciones, o no se desplaza en ninguna. Pero, ¿cómo se llega a la ceguera con respecto a uno mismo, a la fragmentación de uno mismo y a la autoenajenación? El fenómeno de la autoenajenación o fragmentación de sí mismo puede referirse a uno o más de una serie de problemas interrelacionados: disociación respecto del cuerpo como parte de sí mismo, falta de contacto con nuestras necesidades, bloqueo emocional, la interrupción de la comprensión explícita de pensamientos, actitudes, inclinaciones, deseos, la negación de importantes capacidades en estado latente o no admitidas. En términos generales, incluyendo todos estos significados que se superponen, este es el estado del problema del sí mismo rechazado. Rechazar significa dejar de reconocer como propio, dejar de reconocer nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros pensamientos, actitudes, aspiraciones o habilidades como propios. De esta manera, restringimos y empobrecemos radicalmente nuestro sentido del sí mismo. Tenemos menos acceso a nuestras señales interiores y, por lo tanto, nos volvemos más dependientes de las señales procedentes de los demás. Necesitamos que los demás nos digan qué pensar, cómo vivir, cuándo expresar una determinada emoción, qué es apropiado y qué inapropiado, y así sucesivamente. Apenas existimos por nosotros mismos. Nuestro sentido de sí mismo a menudo se reduce a poco más que un sentido de ansiedad. En semejante estado de autoenajenación, somos proclives a transformarnos en adictos a la aprobación, adictos al amor, adictos a ser miembros de grupos, adictos a sistemas y estructuras, a creencias, a un gurú o líder, a escapar del dolor,
del vacío interior y de la ansiedad. La autoenajenación impide la autonomía. Si bien es cierto que estamos hablando sobre cuestiones de intensidad, este principio constituye un tema subyacente para ser discutido. Comenzaremos hablando de la enajenación con respecto del cuerpo. La primera sensación del sí mismo que tiene el bebé es casi enteramente como sí mismo corporal, como organismo físico. A esto se refería Freud cuando decía que nuestro primer yo es un yo corporal. Más adelante, a medida que se desarrolla la mente, el niño aprende a resituar el sentido del sí mismo más arriba. El yo y el sí mismo encuentran su ubicación primaria en la mente. Cuando el crecimiento se desenvuelve de forma apropiada, se reconoce el cuerpo como parte del sí mismo, o como dirían algunos, trasciende el cuerpo y se desarrolla un sentido del sí mismo más complejo y comprensivo. Pero este proceso supone además el potencial para la disociación del cuerpo. Cuando existe disociación, el cuerpo ni pertenece exclusivamente al sí mismo, ni constituye siquiera un aspecto del sí mismo. Es en cambio la ausencia de sí mismo. En nuestra cultura, la inmensa mayoría de la gente existe en diferentes grados de enajenación respecto de su propio cuerpo. Y con frecuencia, la voz de los padres se une a la voz de las monjas, la cual se une a la voz de los entrenadores de atletismo para propiciar esta división. El niño puede ver el cuerpo como fuente de irritación paterna y hasta de repugnancia si, por ejemplo, la madre transmite rechazo hacia la forma en que se baña o se toca. Quizá el niño enferme y comience a odiar el cuerpo como fuente de sufrimiento y traición. O vea enfermar y morir a un ser querido, considerando al cuerpo una especie de traidor. Es el cuerpo el que da cabida no solo al dolor, sino a la muerte. En la niñez o la adolescencia, el cuerpo puede percibirse como fuente u objeto pecaminoso de deseos sexuales y como consecuencia de culpa. En la escuela, la división mente-cuerpo de un niño puede verse exacerbada por profesores de educación física, que ven el cuerpo como un objeto que se debe sojuzgar, controlar y manipular. Puede enseñarse al niño a ignorar las señales de dolor físico o a volverse insensible a ellas. Es cada vez más evidente que gran parte de los accidentes y lesiones que se producen gratuitamente entre los atletas y bailarines profesionales y aficionados es consecuencia de métodos de entrenamiento y práctica inadecuados que reflejan la perspectiva del cuerpo como adversario. El grado máximo de disociación corporal lo representa el privilegio de morirse de un ataque al corazón a los 50 años. Resulta interesante observar que la mayoría de las enfermedades importantes vienen precedidas de largos periodos de agotamiento ignorado. La autonomía comienza con el cuerpo. La primera voz del sí mismo auténtico es la voz del cuerpo. De ninguna manera el cuerpo es todo lo que la autonomía respecta, pero representa su raíz, sus cimientos. Sin los datos que proporciona el cuerpo, el pensamiento no puede proceder con eficacia. En efecto, los seres humanos suelen ignorar a sus propios cuerpos, suelen perder contacto con ellos hasta un punto peligroso, y esta actitud parece gozar de prestigio en todas las esferas. En medicina, por ejemplo, muchos informes han demostrado que una de las principales causas de muchas afecciones reside en la incapacidad del médico para escuchar al paciente, a partir de la convicción de que el cuerpo es un objeto extraño sobre el que supuestamente el paciente no sabe nada, aun cuando el cuerpo en cuestión sea del propio paciente. Más que en la obediencia incondicional a los dictados de las autoridades, la solución radica en una reorientación filosófica y cultural, comenzando por la capacidad de tener presentes dos pensamientos simultáneos. Por un lado, soy más que mi cuerpo, y por el otro, mi cuerpo soy yo, una parte de mí, una manifestación y expresión de mí mismo. Por lo tanto, llegar a conocerme a mí mismo incluye llegar a conocer mi cuerpo.
Si permito que mi cuerpo sea un extraño, el otro, en gran medida, seré un extraño para mí mismo. Una de las áreas en que resulta más evidente la enajenación respecto del cuerpo es la sexual. Las investigaciones demuestran que una mujer puede tener un orgasmo mientras niega haber experimentado nada, sobre todo desde el punto de vista sexual, totalmente bloqueada en sus propias sensaciones pelvianas. Si este problema en particular es más frecuente entre las mujeres que entre los hombres, se debe a que las mujeres reciben más mensajes destinados a inhibir la sexualidad. La consecuencia es que muchas mujeres no saben qué puede producirles placer. Se les enseñó que no debían saberlo, que no debían averiguarlo. Algunas veces, en el tratamiento de mujeres disociadas de su cuerpo, bloqueadas en la zona pelviana, se les pide que efectúen movimientos específicos mientras repiten en voz alta: «Soy una buena chica». Este ejercicio representa un ataque múltiple del problema. Físicamente, los movimientos provocan cierta relajación de los músculos pelvianos, aumento de la circulación sanguínea, y como consecuencia incrementan el nivel de las sensaciones. Psicológicamente, los movimientos físicos representan un rechazo completo del adiestramiento recibido en la niñez, mientras que el humor irónico de la frase «soy una buena chica» interrumpe sus patrones de pensamiento y permite la irrupción de una nueva perspectiva. Alienados y enajenados de nuestros cuerpos y de las sensaciones corporales, algunas veces experimentamos nuestros propios impulsos como algo extraño. Vivimos en una era psicológica en la que tanta gente tiene la sensación de que con frecuencia no sabe lo que siente, lo que desea o hacia dónde se dirige. La fuente de esta enajenación emocional respecto de uno mismo, esta inconsciencia, reside en varios factores. Para mencionar los más simples y obvios, la mayoría de los padres enseñan a sus hijos a reprimir sus sentimientos y emociones. Les enseñan que la inconsciencia es un valor positivo, uno de los precios que hay que pagar para que lo amen a uno, lo acepten y lo consideren una persona mayor. Más aún, los padres emocionalmente distantes e inhibidos tienden a producir hijos con las mismas características, no solo a través de su comunicación explícita, sino también a través del propio comportamiento que indica al niño lo que es correcto, adecuado, socialmente aceptable. Los padres que aceptan ciertos adoctrinamientos religiosos muy probablemente contaminan a sus hijos con la espantosa idea de que existen cosas tales como malos pensamientos o emociones pecaminosas. Así puede provocarse en el niño el terror moral hacia su propia vida interior. Una emoción es tanto un hecho mental como físico. Puede definirse como una respuesta psicológica automática, que incluye aspectos mentales y fisiológicos, a nuestra evaluación subconsciente de lo que percibimos como relación, beneficiosa o perjudicial de algún aspecto de la realidad con respecto a nosotros mismos. Las emociones reflejan la respuesta de valor del que percibe diferentes aspectos de la realidad, beneficioso o pernicioso para mí, conveniente o perjudicial, interesante o peligroso, y así sucesivamente. Dejar de saber lo que sentimos significa dejar de experimentar lo que las cosas significan para nosotros, lo cual implica estar desconectados de nuestro propio contexto. Y es precisamente este estado que la mayoría de las personas se les ha enseñado a contemplar como normal desde la infancia. En el proceso de individuación, el individuo choca con obstáculos prácticamente desde el principio de su vida. Al animarlo a negar algunos de sus sentimientos, a ignorar ciertos juicios y evaluaciones, a repudiar determinadas experiencias, se le enseña al niño que ciertos sentimientos o emociones resultan inaceptables. No obstante, estos se experimentan. Finalmente el niño llega a una solución,
la inconsciencia. Este problema, que se origina en la niñez, se incorpora a la personalidad, a la forma de ser del individuo, a su manera de afrontar la vida. Se transforma en lo que Reich llama la armadura del carácter. De manera que cuando la persona llega adulta, la condición de autoenajenación empieza a sentirse como algo natural. Y el problema no reside en que el individuo pierda la capacidad de experimentar emoción, sino en que ésta a menudo tiende a transformarse, dividirse, trivializarse. La vida emocional tiende a sufrir distorsiones. Los sentimientos superficiales se transforman en una coraza contra los sentimientos profundos, engañando tanto a sí mismo como al prójimo. De este modo, un dolor profundo puede permanecer oculto detrás de una ira superficial. La ira puede quedar reprimida bajo una indiferencia superficial que llega a convertirse en crueldad inconsciente. Una profunda necesidad de amor y compañía puede quedar sepultada bajo una fachada de alegre y despreocupada autosuficiencia. Un fuerte impulso sexual negado puede emerger disfrazado de un ascetismo absolutamente intolerante. Algunas veces, para hacer que una persona se enfrente con este tema, basta con pedirle que permanezca absolutamente quieta, que practique la respiración abdominal y que ceda el paso a cualquier sentimiento o emoción que comience a surgir espontáneamente. En pocos minutos la persona puede experimentar sentimientos de tristeza, ansiedad o ira sin causa alguna que lo justifique. No es infrecuente que el individuo comience a llorar. La liberación de la respiración suele ser el primer paso hacia la liberación de los sentimientos. Crea una condición de quietud en la que abandonamos las prisas, de manera que nuestras emociones tienen la oportunidad de alcanzarnos, de ingresar en la experiencia consciente. Por esta razón, la meditación puede resultar una poderosa herramienta para la liberación de sentimientos y emociones bloqueados. El énfasis puesto en la respiración y la quietud suele provocar en la persona erupciones emocionales violentas y algunas veces aterradoras. La serenidad puede hacerse esperar y aparecer en etapas más avanzadas de la práctica de la meditación. No podemos entender adecuadamente el problema de la represión emocional si no apreciamos que la persona común y corriente lleva en sí misma la carga de una enorme cantidad de dolor no reconocido y no descargado, no solo el dolor originado en el presente, sino también el originado en los primeros años de vida. El hecho de volver a establecer el contacto con el dolor rechazado nos permite obtener una nueva perspectiva con respecto a las viejas experiencias. Nos permite la posibilidad de integrar aquello que había sido sepultado y escondido de la comprensión consciente. De esta manera el pasado comienza a perder influencia sobre el presente. De otro modo, permanecemos prisioneros de lo que no afrontamos. Fritz Perls inventó la expresión asunto pendiente para describir las experiencias no resueltas de la vida que distorsionan y subvierten nuestras respuestas en el presente. El asunto pendiente representa un bloqueo del proceso de maduración. Este bloqueo se produce principalmente a través de la represión de sentimientos. Por esta razón, la apertura de los sentimientos constituye un objetivo primordial en muchas de las terapias más nuevas. A medida que empiezan a experimentarse los sentimientos, la mente se aclara, la autonomía se convierte en una posibilidad más realista.